Bienvenidos a la nueva edición de nuestro especial sobre el coronavirus. El segundo año de la pandemia está llegando a su fin y se está haciendo evidente que no pasará rápidamente en 2022. Los virólogos investigan febrilmente la nueva variante Omicron del virus. Probablemente las vacunas necesitan seguir mejorándose. En Europa, muchos países confían en la vacuna de refuerzo, es decir, la tercera inoculación para la inmunización contra el virus SARS-CoV-2. Vacunar contra el virus, ese es nuestro tema de hoy. Mostramos cómo las clínicas en Alemania están trabajando al límite. El país vecino, Austria, ha impuesto un nuevo confinamiento. Y en algunos países asiáticos, las tasas de infección también están aumentando nuevamente, como en Corea del Sur. Pero primero vayamos a las clínicas en Alemania. El personal está cansado por las anteriores olas del coronavirus. Y ahora los empleados sanitarios se están adaptando al triaje. La decisión de escoger quién será tratado primero y quién podría morir por COVID-19. Están fomentando la vacunación más que nunca. Julia Botcher es enfermera desde hace 7 años. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos F2 del Hospital de Traumatología de Berlín. En lugar de accidentados, su unidad está repleta de pacientes de COVID-19. Siempre que trabaja, debe ponerse todo el equipo de protección. Tratar a los pacientes con coronavirus es un reto que agota tanto física como mentalmente. Tengo que ser proactiva con el paciente, pero a veces también debo decirle, no sé si nos volveremos a ver. Son cosas que te llevas a casa. No puedes trabajar 8 horas y luego irte a casa y desconectar. La pandemia de coronavirus es un enfrentamiento permanente, también en privado. Nos la llevamos a casa. En la unidad aumenta la frustración entre el personal de enfermería y los médicos. Casi ninguno de los pacientes graves estaba vacunado. Nos encontramos con que el 20% de nuestra capacidad de cuidados intensivos la ocupan pacientes que en su mayoría no estarían aquí si se hubieran vacunado. Es frustrante. Actualmente hay unos 5.000 pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos alemanas. Aproximadamente 1 de cada 5 camas es para un paciente con coronavirus. Eso implica posponer otras intervenciones. El médico jefe Hans-Joachim Janssen está convencido de que sin la obligatoriedad de la vacuna que el gobierno debate, no se puede enfrentar el problema. Existe una diferencia entre una tasa de vacunación de alrededor del 70% o de más del 85%. Tiene un impacto enorme en la actividad infecciosa. Y llegar a ese punto es muy difícil. Si no lo conseguimos este invierno, nos afectará de nuevo en verano y otoño. Por eso estoy a favor de la vacunación obligatoria. Los pacientes de COVID reciben estos medicamentos y más, cada día. Estos profesionales de la medicina dicen que los que no quieran vacunarse deberían de tener en cuenta esta realidad. Desde el comienzo de la pandemia, hemos estado informando en nuestro especial sobre el coronavirus. Y hay nuevos conocimientos sobre cuánto están impulsando la pandemia los no vacunados. Le preguntamos a nuestro experto. En el videopodcast de nuestro programa especial entrevistamos nuevamente al profesor Dirk Brockmann, experto en modelización de pandemias de la Universidad Humboldt de Berlín. Hola, señor Brockmann. Hola, señor Hoffmann. Señor Brockmann, su equipo y usted han calculado que al menos en Alemania el 90% de las personas que no han sido vacunadas están involucradas en infecciones por corona. ¿Qué significa eso exactamente? Este es un trabajo de un miembro de mi equipo, Benjamin Meyer.
Calculó cuánto participan los no vacunados y los inoculados en el proceso de infección. Sabemos que las personas que han sido vacunadas también pueden infectarse. Por lo tanto, la vacuna protege fuertemente contra síntomas graves, pero no al 100% contra una infección o el infectar a otra persona. Y en estos dos grupos, no vacunados y vacunados, pueden tener lugar distintas rutas de infección. Por ejemplo, personas no vacunadas pueden infectar a otras no vacunadas. Y solo alrededor del 10% de todas las infecciones se produciría entre personas vacunadas. Entonces, las personas no vacunadas están involucradas en más del 90% de las infecciones por corona, identificado aquí por el marco rojo. E incluso si la eficacia de las vacunas disminuye, el 84% de las infecciones aún es producido por personas no vacunadas. Queríamos hacer esto para que también se pueda ver cuánto participa cuál grupo en el proceso de infección, aparte de la protección individual que ofrece la vacunación. Cálculos en Sudáfrica, pero también en Gran Bretaña, indican aparentemente que la nueva variante del virus Omicron se está extendiendo incluso más rápido que la mutante Delta previamente dominante. ¿Qué nos deparará? Ese factor, la velocidad de infección o la infectividad, parece ser aún mayor con la variante Omicron que con Delta. Lo que se puede entender un poco de los datos en Sudáfrica es la rapidez con la que realmente realiza el proceso de infección. Y por supuesto, eso es un poco preocupante. Entonces, la esperanza es que con esta variante los síntomas no sean tan fuertes como con las variantes anteriores. Pero, por supuesto, se debe partir de lo peor. Y es por eso que hay que estar preparado para Omicron. Si se solidifica que esta variante es de escape inmunológico, es decir, que las vacunas no funcionan y tienen que mejorarse, entonces tenemos que prepararnos y estar atentos. ¿Cuál es su impresión cuando mira los eventos de las últimas semanas y el desarrollo de las curvas de infección muy pronunciadas en muchos países europeos? ¿Se puede detener esta cuarta ola? Bueno, Omicron llega en un momento inoportuno. La variante Delta es la crisis severa. Tenemos que romper la cuarta ola para que los hospitales y clínicas no se sobrecarguen aún más. Ya están totalmente sobrecargados. Eso significa que la máxima prioridad ahora es romper la cuarta ola lo más rápido posible con la reducción de contactos y vacunas, y también romperla con mucha fuerza para que los números bajen, porque los datos de las clínicas y de las unidades de cuidados intensivos aún no han salido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El efecto de las vacunas no es inmediato. Nuestro sistema inmunitario tarda 2 semanas en generar la protección necesaria contra el virus. A corto plazo, la única manera de frenar la propagación es reducir los contactos. Eso hizo que Austria decidiera a mediados de noviembre volver a recurrir al confinamiento. El centro de Viena se ve desierto. Austria se encuentra en su cuarto confinamiento, para decepción de muchos de sus ciudadanos. Han roto todas las promesas, una tras otra. No tenemos un gobierno en el que podamos confiar. Se han dormido todos y aquí no pasa nada. Si un médico comete un error, probablemente no lo dejen seguir trabajando. Pero los políticos hacen lo que quieren. La gente ha perdido la fe en ellos. Hasta mediados de noviembre, los vacunados y quienes han pasado la enfermedad confiaban en una temporada navideña sin restricciones, pero las cifras de contagios seguían disparándose. Las escuelas sí siguen abiertas. Oficialmente son los padres quienes deciden si mandan a los niños a la escuela o se quedan en casa, aunque en la práctica no hay alternativa. En mi escuela la mayoría de alumnos vienen a clase. Eso de que podemos elegir libremente no es verdad. Hay mucha presión. Si te quedas en casa, tienes que trabajar por tu cuenta. Solo puedes hacerlo si sacas buenas notas. Y eso no puede ser. El representante estudiantil acusa a los políticos de no haber introducido medidas eficaces a tiempo, cuando la situación actual de la pandemia, aseguran, era más que previsible.
El gobierno quiere frenar la cuarta ola con una campaña de vacunación masiva. Antes del confinamiento, solo 2/3 de los austriacos habían recibido la pauta completa, una de las tasas de vacunación más bajas de Europa Occidental. Ahora la disposición a recibir el pinchazo ha crecido considerablemente. Desde hace semanas, los números de contagios en Asia están a la baja. Pero en algunos países como Corea del Sur, y pese a sus altas tasas de vacunación, se vuelven a registrar de nuevo más casos. Quizás el país ha relajado demasiado pronto las restricciones. Jeon-sok gestiona con su marido un restaurante en uno de los barrios nuevos a las afueras de Seúl. Durante la pandemia del coronavirus hubo muchas restricciones, tanto para los clientes como para los negocios. Desde entonces ahorran y aguardan un difícil futuro. Mi marido deseaba tener un restaurante, por eso abrimos este local. Es un buen lugar, pero cuando el coronavirus surgió de la nada, la cosa se complicó. Redujimos el personal, pero seguimos luchando. Hacemos lo mejor para nuestros clientes. Espero que el gobierno nos apoye. Cuando un restaurante no cumple con las normas, se enfrenta a multas altas y el cierre del local. La mayoría de los clientes ya ha aceptado las restricciones, llevan tapabocas y se registran por vía digital. Sobre todo para la gente mayor es más difícil usar los códigos QR. Algunos incluso se enfadan conmigo, pero ya cada vez se convierte en algo más rutinario para la gente. Forma parte de la vida. En noviembre, el gobierno comenzó la iniciativa Vivir con COVID-19. La tasa de vacunación aumentó y los contagios bajaron. Además, se relajaron las medidas de distanciamiento social. Pero quizás fue algo precipitado, pues el número de nuevos contagios está batiendo récords, alcanzando los 4.000 nuevos casos diarios. También aumentaron los casos graves, y con ello la preocupación de que no habrá suficientes camas en las unidades de cuidados intensivos y que otros pacientes sufran por ello. El personal médico exige medidas más restrictivas. Tenemos que convivir con COVID-19 y volver a una vida normal. Debemos reducir los daños. Para proteger a los ciudadanos hay que imponer un pasaporte COVID más estricto y animar a los no vacunados a vacunarse, sea con incentivos, sanciones o leyes. Se introducirá el fondo de emergencia para pequeñas y medianas empresas en Corea del Sur, pero para muchos no es suficiente. Estoy preocupada. Los niños han vuelto al colegio, pero algunos aún no están vacunados. No creo que el coronavirus desaparezca completamente. La gente debe seguir medidas higiénicas más estrictas y vamos a tener que vivir con ello. Jeon-sok acepta los retos adicionales para su restaurante, pero espera que no haya más restricciones y que todos los demás cumplan las normas. La variante Omicron, descubierta en Sudáfrica a principios de noviembre, se extiende rápidamente por Europa. Gran Bretaña y Dinamarca informaron ya de un fuerte aumento de infecciones. Según una primera evaluación del asesor presidencial estadounidense Anthony Fauci, Omicron se propaga rápidamente, pero su cuadro clínico sería menos grave que el de COVID-19. Una alianza internacional de ONGs reclama un enfoque diferente para las vacunas, suspendiendo la propiedad intelectual y las patentes. Es el llamado de la Alianza Popular por las Vacunas, que incluye a Oxfam, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La negativa de las farmacéuticas y la pasividad de los países ricos propiciarían la aparición de nuevas variantes del virus como Omicron. Las Islas Cook, un diminuto país en el Pacífico, ha notificado su primer caso de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El virus se detectó en un niño de 10 años que regresaba de Nueva Zelanda. Las Islas Cook han impuesto estrictas restricciones de entrada y tienen una elevada tasa de vacunación. El 96% de la población apta para inmunizarse goza de la pauta completa.
La comunidad médica sigue sin ponerse de acuerdo sobre si está justificado o no vacunar a menores de 12 años contra el COVID-19, sobre todo en Estados Unidos y Europa. En Chile, en cambio, ya ha comenzado la vacunación de los más pequeños y con mucho éxito. Juanita Pincheira sabe que su nieto Emiliano tiene un poco de miedo. Le espera un pinchazo en el brazo y le va a doler. El niño de 8 años está decidido a vacunarse para estar más protegido y para dar tranquilidad a su familia. Una salvación para el COVID-19. Chile comenzó a vacunar a los menores de 12 años el 27 de septiembre en colegios y también en gimnasios municipales y estadios. Un ejemplo para otros países, cree Juanita. Nosotros somos un país bastante chico en comparación a todas las potencias mundiales y en este sentido, en cuanto a la vacunación, sí hemos sido muy responsables. Así que a decirles a ellos que sigan el ejemplo, ellos de nosotros en ese sentido. Los vacunatorios están concurridos a lo largo de todo Chile. Las familias llevan a sus hijos en busca de inmunidad. Tener esta oportunidad y que la gente se venga a vacunar es sumamente importante. Al final nos cuidamos todos, parte por uno, y así hay que cuidar el entorno. También se vacunan las familias de inmigrantes, como la venezolana Milagros Reyes, que reside en Chile desde hace 4 años. Hoy acompañó a su hijo de 7 años, Luis, a darse la segunda dosis. Porque no se puede si unos dicen que no se van a ir a vacunar y otros sí, porque queda en una balanza así, fium, fium. ¿Qué debería suceder? En que todos nos vacunemos y sigamos las órdenes que nos da el Estado. Que todos los países tomen el mismo ejemplo de que tomó Chile. El 86% de los niños y adolescentes chilenos de entre 6 y 17 años ya tiene la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y más del 71% tiene el esquema completo. Esto implica una mayor seguridad también en las actividades escolares. Chile espera completar la vacunación infantil mientras avanza en la tercera dosis de refuerzo para la población adulta. Una estrategia de salud pública que busca evitar retroceder a medidas como la cuarentena. La vacunación infantil también es posible en Europa, ya que las autoridades del bloque comunitario han expedido un permiso. En Alemania, sin embargo, los médicos suelen confiar en el Comité Permanente de Vacunación, que aún no ha emitido una recomendación generalizada. Muchos padres no están seguros de inmunizar a sus hijos. Como millones de familias en Alemania, los Drummond pasaron meses en casa durante la pandemia. Esperan que una vacuna para los menores de 12 años evite otra larga temporada de encierro con los niños sin ir a la escuela. La mayor preocupación es que uno de nosotros se infecte. Para mí esa es la más grande. Y la segunda es la cuarentena interminable. Esta situación no va a desaparecer si no nos vacunamos todos, y eso incluye a los niños. Según las autoridades sanitarias alemanas, las tasas de infección entre los niños son más altas que nunca. El resultado, muchos niños en cuarentena. Por eso Gregory, de 9 años, quiere vacunarse. Es importante para mí, porque el hermano de mi mejor amigo tuvo COVID y no pudo volver a la escuela durante 2 semanas. Y yo no pude verlo en todo ese tiempo. En Alemania, algunos médicos, como el pediatra Jakob Maske, vacunan a los niños mayores de 12 años. Entre tanto, las autoridades sanitarias alemanas han dado luz verde a la vacunación de los menores. Para parar la pandemia, tenemos que vacunar a todos los adultos. Entre los padres, la discusión sobre las vacunas COVID para los niños se ha vuelto muy acalorada. Creo que es algo con lo que los padres son muy cautelosos y pueden ponerse muy a la defensiva. Siento que también ha dividido a la sociedad. El Comité de Vacunación alemán ha recomendado ya la inmunización de los mayores de 5 años a partir de diciembre, y los Drummond lo van a celebrar.
Alemania sigue a la cola de la vacunación de adultos en Europa. Una tasa de apenas el 70% de vacunados no es suficiente para controlar la propagación de la variante Delta. La cifra de contagios ha disparado, pero también crece el número de personas dispuestas a vacunarse. Sin embargo, el país tiene dificultades para que el suero llegue a la población. Lo primero es lo primero para Peter Kalske. Guardar la vacuna en el refrigerador. Conectar la computadora y prepararse mentalmente para otra dura jornada. Lo más difícil es tener a tanta gente haciendo cola y no poder atenderlos a todos. Hace 4 semanas la situación era otra. El ex auxiliar médico es el encargado de este bus de vacunación. Esta unidad móvil visita áreas rurales situadas al sur de Berlín, a 1 hora de la capital. Aquí, en Lübbenau, ya hay cientos de personas esperando. A lo largo y ancho del país, los médicos luchan para atender a los pacientes en medio de la 4ª ola de la pandemia. Este grupo de personas se tuvo que ir ayer de vuelta a casa. Haremos todo lo posible para atender al mayor número de personas y ustedes son las primeras. El bus cuenta con suficientes dosis, pero falta personal para administrarlas y hoy hay más gente de la que puede atender. Kalske vuelve a enviar a algunos a casa. Este bus es solo una complementación del proceso de vacunación habitual. No podemos atender a tanta gente. La gente se enoja. Nos toman por tontos. Perdone que se lo diga, pero esto no es profesional. Están trabajando como principiantes. Sí, lamentablemente es así. Discúlpenme, soy una paciente de cáncer. Solo puedo recibir la vacuna en la semana en que no recibo la quimioterapia. Y eso sería hoy. Veremos qué podemos hacer. Todavía hay gente esperando su turno. Solo queremos evitar que muchos lo hagan en vano. Los vamos a dejar entrar, pero solo hasta aquí. Lo siento mucho. El proceso de vacunación no consiste solo en recibir la dosis. Cada paciente debe ser registrado electrónicamente e informado por un médico. Es un proceso largo, pero hay que darse por satisfecho con él. Es mi primera dosis, pero ya está hecho y ha ido todo bien. Peter Kalske se alegra por cada una de las personas vacunadas. Sabe que es clave para controlar la pandemia. A punto de concluir el 2º año de pandemia, se están produciendo muchos cambios en el mundo. ¿Qué ocurrirá con el turismo de masas? Antes de despedirnos, visitamos la isla de Bali, en Indonesia, un lugar de ensueño, cuya naturaleza está ahora solo al alcance de los lugareños. Es una forma mágica de empezar el día. Subir a 1.700 metros de altura para ver las vistas del Monte Batur en Bali. Cientos de turistas de todo el mundo solían hacer esta excursión cada día, pero ahora apenas hay. Antes de la pandemia siempre había mucha gente. No tenía espacios libres, pero ahora la gente casi nunca sube al volcán. Es duro. La isla Indonesia está abierta a los turistas, pero solo de determinados países. Una larga lista de restricciones aplicadas al llegar ha hecho que los viajeros internacionales se mantengan alejados. Son los turistas nacionales los que mantienen vivos los hoteles con dificultades. Los viajeros nacionales son definitivamente la ayuda más importante para nosotros. Sabemos que no abrirán la frontera pronto, quizás en unos meses, pero en realidad creemos que cuando abran la frontera internacional, el mercado interno será más fuerte que antes. El 60% del PIB de Bali viene exclusivamente del turismo. En el pasado, el rápido crecimiento de este sector llevó a muchos jóvenes a abandonar la agricultura, pero eso puso a la isla en una situación delicada.
Es como si hubiéramos puesto todos los huevos en la misma cesta. Si algo va mal, todo se hunde. Bali debe desarrollar también otros sectores. Necesitamos al menos 3 pilares: turismo, agricultura y un pequeño sector industrial. De regreso al Monte Batur, por fin hay algunos turistas, estudiantes de la capital, Yakarta. Para ellos, la pandemia ofrece oportunidades para reflexionar. Es un buen cambio para los residentes. Pueden experimentar algo nuevo y tratar de adaptarse a esta situación porque han dependido demasiado de la industria del turismo. Para que Bali se diversifique, los residentes dicen que deben mejorar el acceso del campo a los mercados, el capital y la tecnología. Es un proyecto a largo plazo en una isla en la que todo el mundo espera el regreso de los turistas extranjeros.